después, se cierra el caso Tsunami. Acuerdo impulsado por Fiscalía no deja conformes a las familias de las víctimas. Lamento lo ocurrido con varios compatriotas que perdieron sus vidas aquella fatídica madrugada. Fui vocero de la precariedad del Estado. A la pared con el carné. Control preventivo de identidad despierta los fantasmas del pasado reciente y reaviva divisiones oficialistas. Yo espero tener la capacidad de convencer al mayor número de parlamentarios de todas las coaliciones y particularmente a la que yo pertenezco para los efectos que puedan aprobar el proyecto. Invitado, un senador de Renovación Nacional que también mira hacia la moneda, Alberto Espina en vivo, en la mesa de Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos ya un nuevo capítulo de Estado Nacional este domingo 10 de abril con nuestro panel completo. Los comenzamos a saludar: Catalina Parot, Gonzalo Miller, Francisco Vidal. ¿Qué tal? Salud. Buenas noches. Está recién abriendo un ojo. Eduardo Zafirio. Un matrimonio Bárbara espectacular. Figueroa. ¿Ah? Un matrimonio espectacular. Pero Bien, bueno, pues, hoy día está pagando aquí estamos, sus pecados, en la lucha. Francisco Vidal. Vamos a comenzar de inmediato a analizar todo lo que ha sido esta agenda política de la semana y vamos a revisar nuestro relato de la semana para poner atención en algunas de esas noticias. Buenos días, ministro. Buen día, ministro. Y por supuesto, buenos días, good morning, bonjour, buongiorno a todos ustedes también, porque aquí comienza el relato de la semana. Llegué temprano, pero voy atrasado subiendo. De madrugada comenzaron este lunes las noticias políticas con un consejo de gabinete en La Moneda, donde ministros y presidenta planificaron la segunda parte del gobierno. Comunicar de manera importante los logros de esta agenda de cambio que está, tal como lo hemos venido señalando, ya dando sus frutos. Y un ejemplo es la reforma laboral, que ya fue aprobada en el Congreso. Hoy se ha dado otro paso más en este camino muy largo. Lo más importante de todo es que lo hacemos con los votos de toda la nueva mayoría y también aquí de la democracia cristiana completa. Lamentablemente, hoy día la mayoría de gobierno aprobó una verdadera camisa de fuerza a las medianas empresas. Y por eso la oposición llevó la reforma al Tribunal Constitucional. Y si de poco satisfechos hablamos, miren lo que ha pasado con la agenda corta antidelincuencia y el artículo que permite el control de identidad. Este es un proyecto que se puede prestar para prácticas abusivas. Se aprobaron todas las normas que tienen por objeto entregarles a los fiscales y a las policías los instrumentos que ellos mismos han pedido. Va a ser un discriminatorio, afectando a aquellas personas, sectores sociales que son sospechosos, los jóvenes, los universitarios, los migrantes. Pero eso no es todo, porque hay otro artículo en conflicto: las sanciones para los intervinientes que filtren detalles de una investigación judicial. Los hechos terminan restringiendo el periodismo investigativo y el acceso a fuentes. La pregunta es: ¿qué es lo que nos interesa? ¿Que se esclarezcan los crímenes o simplemente su divulgación? Al gobierno le interesa que el proyecto denominado Agenda Corta se apruebe, ojalá completamente en la Cámara de Diputados. Ya, pero ¿qué son nuestras filtraciones al lado de la más grande de la historia? Panama Papers. 11 millones de documentos filtrados que revelan cómo los famosos del mundo utilizaron paraísos fiscales. Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris? Well, it's a company, if I recall correctly. En nuestro país, Iván Zamorano negó haber infringido la ley. El presidente de Chile Transparente renunció a su cargo y nombres como Hernán Vigi, Agustín Edwards, Alfredo Ovalle y varios más se tomaron los titulares. ¡Vaya filtración! Y si buscamos el antónimo de algo secreto y filtrado, probablemente sea algo que se da frente a todos. De esa forma, los imputados en el caso Tsunami tuvieron que pedir disculpas públicas. Lamento lo ocurrido con varios compatriotas que perdieron sus vidas aquella fatídica madrugada. Si alguna de mis acciones
de aquella noche contribuyeron de alguna forma a que se cometiera algún error, lo lamento sinceramente. Y así, la magistrada finalmente dijo caso cerrado. Se aprueba la suspensión condicional de procedimiento. Vamos a apelar, eso estamos seguros. La suspensión es una situación intermedia, no es sentencia condenatoria, no es sentencia absolutoria, no es una reparación completa a la víctima, es un punto medio que es hacia donde debería ir la justicia. El país ha sido testigo de la sentencia más injusta de la historia de la reforma procesal en Chile. Bien, varios temas para comenzar a conversar, así que vamos a partir de inmediato con lo que fue la aprobación de la reforma laboral en ambas cámaras y lo que se viene ahora en el Tribunal Constitucional, donde la oposición ha impugnado 4 aspectos de esta reforma laboral. Ayer en entrevista al diario La Tercera, la ministra Jimena Rincón decía: tratar de ganar por secretaría no habla bien de quienes sostienen ser demócratas. Catalina Parot, su visión respecto a este punto. Bueno, yo en primer lugar creo que estamos frente a una reforma que representa ya el estilo que ha tenido este gobierno, que es una reforma ideológica, una reforma que ha sido fruto de muchas modificaciones por la improvisación con la que está legislando este gobierno, pero por sobre todo una reforma que no está dirigida a la realidad que hoy día enfrenta el mundo del trabajo, que no hace nada por ayudar a las mujeres en el caso para incorporarse como gran fuerza al mundo laboral, ni a los jóvenes, sino que tiende principalmente a establecer un monopolio de los sindicatos al interior de las empresas. Es decir, para un trabajador poder gozar de los beneficios que se establezcan por el sindicato, tiene que participar en el sindicato, permanecer en el sindicato, y donde no haya sindicato tiene que formar sindicato. Entonces, esto ya yo creo que realmente representa una visión muy ideologizada y creo que no podemos estar hablando de una verdadera reforma laboral, porque creo que va a coincidir conmigo en eso, Bárbara. Hay demasiados temas en materia laboral que no están tratados a partir de esta reforma y por lo tanto que quedan pendientes. Pero en segundo término yo no puedo dejar pasar las palabras de la ministra, porque de verdad ella misma dijo que el Tribunal Constitucional era una instancia perfectamente legítima. Y lo que pasa es que cuando existen estos grupos de presión que actúan sobre el Parlamento, que es un Parlamento que también a veces... ¿Quiénes son esos grupos de presión? En este caso es la CUT. En este caso es la CUT, obviamente, que actúa como un grupo que legítimamente defiende sus intereses y trata de obtener una legislación que sea beneficiosa. Para eso está el Tribunal Constitucional, para verificar que la legislación no vaya en contra de las normas establecidas en la Constitución. Nada más para eso. Y es una institución establecida y a la que ha recurrido, por lo demás, muchas veces la propia concertación. Tengo entendido que ha sido mayoritaria las veces que ha recurrido la nueva mayoría y la concertación al Tribunal Constitucional que la que se ha recurrido por parte del sector de centro derecha. Preguntémosles de inmediato a Bárbara Figueroa si efectivamente coinciden algunos puntos con Catalina Parot o no. Bárbara. Mira, yo creo que este ha sido un debate bien intenso. Estuvimos prácticamente 2 años en este debate de la reforma laboral y yo creo que lo primero que uno tiene que decir es que efectivamente esto no aborda todo. Por ejemplo, para la CUT el debate es una nueva institucionalidad laboral y aquí estamos hablando de una reforma al libro 3 y 4 del Código del Trabajo que obviamente no va a satisfacer las aspiraciones del mundo sindical y que además en sus contenidos es una reforma bastante moderada, simplemente pone o repone pisos básicos, pisos mínimos para efecto de la mejor condición de la negociación. No logra ser probablemente todo lo redistributiva que uno hubiese anhelado. Y por lo tanto, claro, evidentemente uno no podría decir que esto es todo lo que uno puede avanzar en materia de derechos laborales. Pero ciertamente que hoy día tenemos más que lo que teníamos hace 5, 6, 7, 10, 15, 20 años atrás, si es que efectivamente la reforma cierra su proceso con todo lo que se ha comprometido. Ahora, este no es un proceso cerrado, todavía tenemos el debate del Tribunal Constitucional y por lo tanto ahí lo que uno debiera preguntarse es cuál es el centro del debate que se está instalando a partir del Tribunal Constitucional. Y el centro del debate que se está instalando es que para algunos, efectivamente, el sindicalismo no debe tener un rol prioritario, no puede tener un rol principal, no puede tener el sindicalismo o el sindicato en la empresa un rol... No, porque si yo lo que digo es, mira, no puede, sobre pretexto de la discriminación y la libertad de los trabajadores, los trabajadores cuando van a negociar no pueden acceder a información que les permite efectivamente hacer un sindicalismo o una negociación con carácter redistributivo, porque aquí la derecha está paralizando el derecho a información.
O sea, una cuestión básica para que tú puedas efectivamente acceder a los datos reales que te permiten hacer una mejor negociación. Si yo estoy diciendo, mira, aquí tienen que los grupos negociadores ser igual al sindicato, y por lo tanto tener derecho a fuero, tener derecho a todas las garantías, cuando son un instrumento que solo se constituye para efectos de negociar, no como el sindicato, que es un actor permanente. Cuando yo estoy diciendo que, mira, no es posible que las negociaciones en el sindicato interempresa, en el caso de la pequeña y mediana o pequeña y microempresa, sean obligatorias, y por lo tanto establezco un criterio de discriminación que por lo único que se sostiene es por este mito de que el gran problema de la pyme es el sindicato, cuando en realidad las pymes hasta el cansancio han dicho que su problema es que las grandes empresas no le pagan en la fecha, no tienen acceso a crédito. O sea, cuando tú miras ese mapa, y si a eso sumamos el tema de extensión, que ya resulta ser, digamos, de lo más grosero dentro del marco de la presentación de la derecha, donde en el fondo lo que están diciendo es que el sindicato no puede ser aquel que defina a quién se le entregan los beneficios cuando es él el que negocia. O sea, una cosa que ya francamente raya en el absurdo. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es el sentido de esa presentación? Porque uno pudiera compartir, a lo mejor que aquí lo que no se quiere es una actividad monopólica. Bueno, uno podría tener muchos argumentos, pero al final del día, ¿qué es lo que se está haciendo con la presentación al Tribunal Constitucional? Se le está diciendo a los chilenos y chilenas que hay un sector en este país que puede tener legítimamente esa opinión, si yo no digo que no, pero que no quiere que el mundo de los trabajadores organizados pueda jugar un rol. Eso es lo que se le está diciendo a los chilenos y a las chilenas. Y a mí me parece que eso va a ser la discusión en el Tribunal Constitucional, porque al interior del oficialismo, aquí mismo el senador Andrés Saldívar decía que él veía que había ciertos elementos de inconstitucionalidad en algunos de esos elementos por los cuales se ha recurrido al Tribunal Constitucional. ¿Cómo ves tú esa discusión en el TC? Bueno, yo creo que va a ser una discusión intensa. El 14 de abril se va a pronunciar el Tribunal Constitucional sobre la admisibilidad o no del requerimiento presentado por estos parlamentarios de derecha. Yo lo que espero es que efectivamente lo que tengamos es un debate de altura y un debate en el marco de la norma constitucional, y no que tengamos un debate más político, que es lo que vimos en el caso del debate de la glosa de educación, y por lo tanto lo que uno esperaría es que el tribunal actúe en consecuencia. Si uno mira, si bien hay senadores como Andrés Saldívar y otros que han planteado reparos, también hay una serie de abogados constitucionalistas que han sido muy claros en señalar que este proyecto de ley no tiene visos de inconstitucionalidad, y que no solamente eso está avalado en la norma de la Constitución Nacional, sino que además Chile ratificó convenios internacionales. Ahora, que a algunos no les guste cumplir los convenios que ratifican, ese es otro problema. Pero cuando Chile ratificó el convenio 87, cuando ratificó el convenio 131 en materia de salario mínimo, para no hablar solamente de negociación colectiva, cuando se han ratificado convenios, tú estableces una suerte de intención y voluntad explícita de que tus normas no solo responden a las fronteras nacionales, sino que también al criterio internacional. Y en eso, efectivamente, si uno mira, nosotros no estaríamos al debe respecto de lo que la reforma plantea. Yo diría que incluso más. Uno podría decir que estamos al debe, pero respecto de materias que no se legislaron, como negociación ramal y otra, pero no respecto de los puntos que están hoy día tratados en el proyecto. Quiero volver a las palabras de la ministra Rincón, Gonzalo Miller. Tratar de ganar por secretaría no habla bien de quienes sostienen ser demócratas, y este ha sido un elemento que ha sido cuestionado no solo por la reforma laboral, sino que por esta intención de parte de la oposición de ir al TC en varias oportunidades por varias reformas, por varios elementos. ¿Cuál es tu visión respecto a este tema? Yo creo que la oposición va a ir al TC cada vez que sienta que se pasa a llevar la Constitución. Ha perdido y ha ganado. Hay elementos que se han ratificado la posición del gobierno. Yo no le quito dramatismo. Además, entendamos una cosa. El Tribunal Constitucional es uno de los pocos mecanismos contramayoritarios que hay hoy día. Entonces, claro, yo me imagino que quienes gozan hoy día la mayoría y pueden aprobar lo que quieran sin discusión, es lo que hemos visto estos 2 años, prácticamente sin debate. Se ha impuesto una visión, se han impuesto los proyectos. La única diferencia y matices... ¿Un año y medio fue el debate de la reforma laboral? Pero Pancho, ¿por qué hubo 1 año y medio por la democracia cristiana? Si la democracia cristiana hubiera aceptado inmediatamente la reforma laboral, como aceptó otras reformas, lo habrían aprobado en 6 meses, como aprobó la reforma tributaria. El problema es que esos problemas no se agotan ni en 6 meses ni en 1 año y medio de discusión, porque finalmente las consecuencias terminan pagando todos. Y cuando uno mira que una reforma, que al igual como otra, ha seguido el mismo camino, una reforma que es necesaria, sin duda que es necesaria modernizar nuestra relación laboral, pero por Dios, no hubo ningún espacio de negociación, ninguno con la oposición, 0 diálogo. Entonces cuando uno escucha a la ministra Rincón está manteniendo el diálogo que ella entiende que debe tener con la oposición y la descalifica. La descalifica como que fuera poco demócrata asistir a una institucionalidad que está dentro del marco legal, que está dentro de la Constitución y es contramayoritario. ¿Y cuándo se aplica? Cuando se dice se está pasando la Constitución, se está pasando a llevar normas constitucionales.
una actitud que ha tenido la misma nueva mayoría o concertación, como se llamaba antes, la tuvo. De hecho, como decía muy bien Catalina, ¿no es cierto?, es la que más veces ha recurrido al tribunal. Entonces tampoco uno puede tener un doble discurso aquí y decirle, mira, cuando yo voy al tribunal está todo bien, pero cuando los otros van al tribunal, que son minoría en el Congreso, que no fueron escuchados en esta reforma, y dicen, lo único que están sobre 4 puntos, no es ni siquiera toda la reforma. Si yo creo que a mí lo que me preocupa aquí es la mala manera como se legisla. La mala manera como se legisla. Porque yo, con Bárbara, puedo tener diferencia, pero sin duda que quizás en alguno de los puntos de la reforma nos podríamos haber encontrado. No hubo ninguna intención de hacer eso. Ninguna. ¿En cuál? Ninguna. ¿En cuál punto podría haber habido ahí podríamos haber hablado concordancia? respecto a lo que significa fortalecer el mundo sindical, modernizar el mundo sindical, de la necesidad respecto de la negociación colectiva como herramienta, pero aquí en el afán del todo o nada, de la posibilidad de ganarlo todo, de mover la barrera, no, lo que hemos pasado es lo que ha pasado en todo, que se terminó imponiendo una visión ideológica. Entonces no es solo, aquí se repite, es la derecha la que no quiere. Oye, hay muchas personas dentro de la propia nueva mayoría que dicen es una mala reforma laboral. ¿Por qué? No es íntegramente mala, obvio que no es íntegramente mala, pero hay puntos que vulneran ciertas cosas importantes, como la libertad sindical. Porque me voy a referir solo a un detalle, porque el entenderlo como una unidad completa. Si yo elimino que un trabajador pueda negociar en cualquier otra instancia que no sea el sindicato, solo el sindicato va a poder negociar. Hasta ahora los trabajadores libres se podían asociar y podían formar grupos negociadores. Uno dice, se produjo abuso en los grupos negociadores. Bueno, se podrían haber legislado sobre cómo mejorar y evitar los abusos en los grupos negociadores, pero se le quitó a los trabajadores la posibilidad de negociar, de asociarse libremente para negociar. Dijo, no, solo a través del sindicato. Único camino, el sindicato. Y si es así, uno entiende que dice, bueno, la extensión de beneficios pasa a ser dependiente del sindicato. Y dice, pero si obvio, si el sindicato es el que negocia, pero si los otros trabajadores no tienen ya posibilidad de negociar. Un segundo para aclarar ese punto. No es así, para precisar el debate. Lo que se aprobó es que donde hay sindicato no puede existir una estructura paralela como el grupo negociador, porque eso es paralelismo sindical. Eso es lo mismo. Pero donde no hay organización, Gonzalo, y tú y yo lo sabemos, y es que conocemos bien la ley, sí pueden los trabajadores elegir organizarse en un sindicato o en un grupo. Por lo tanto, no es efectivo decir, entonces estamos diciendo por lo tanto, no es efectivo decir que hoy día no te puedes agrupar en grupo negociador porque el trabajador lo va a poder hacer. Lo que pasa es que no puedes tener el mismo derecho que un sindicato porque tú solo te agrupas para efectos de negociar. Y luego esa estructura desaparece. ¿Cómo va a tener fuera un trabajador cuando va a estar en una estructura que no va a tener carácter permanente? Solo para retomar y concluir. Lo aclaro, digamos, para que también rompamos Estamos mitos diciendo sobre lo el mismo. debate. Donde hay sindicato, pues obviamente se tiene una reforma sindical. Donde hay sindicato, tiene el monopolio de la negociación colectiva del sindicato. En las empresas donde no existen sindicatos, bueno, obviamente, ¿cómo va a tener el sindicato si no existe el sindicato? Es algo natural, obvio, ¿no es cierto? Que ha resultado. Entonces, pero donde no hay libertad, aquí lo que se aspira es que haya una mayor sindicalización. ¿Qué significa eso? Que la libertad va a ir retrocediendo entonces en las empresas donde día existe. Eso es lo que uno dice. Había mucho espacio para legislar mirando hacia adelante, asumiendo los desafíos, asumiendo sin prejuicio. Pero aquí hemos caído en qué? En que aquí hay algunos que se atribuyen la representación del mundo del trabajo como que si fuera de manera excluyente. Y perdón, no existe esa representación del mundo del trabajo de manera excluyente. Existe una representación parcial. Algunos dicen, bueno, es porque los sindicatos son débiles, por eso la representación de las organizaciones. De hecho, Bárbara representa la más grande de todas. Es la más grande organización de trabajadores que hay en el país. Pero representa el 8% de los trabajadores. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no se abrió un debate donde nos pudiéramos encontrar? Donde pudiéramos solucionar temas que de verdad estén afligiendo. Si al final lo que nos va a pasar, Bárbara, ¿sabes qué? Es que aquí estamos anunciando, una vez más este gobierno está anunciando una gran reforma laboral que va a cambiar, un giro copernicano. Tú misma dices, no es así. Y lo que yo temo es que la gran mayoría de los trabajadores, no va a haber beneficios concretos para ellos. No los va a haber. ¿Es la gran reforma laboral el gran cambio que se había anunciado, Francisco Vidal? ¿Se avanza significativamente o no en términos de derechos laborales? Mira, este tema, para nuestra gente que nos está mirando, hay temas en la historia de los países, en los momentos en que se caen las caretas. La derecha ahora está diciendo que quiere negociar. Votaron en contra de la idea de legislar. Pero si no lo escucharon nunca, pues, Pancho. Nunca, no lo recibiste nunca. Votaron en contra de la idea de conversar. Esa es la derecha. Además, hoy día hablamos
Este es el tono que impidió cualquier debate en el Congreso. No, 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 yo lo quiero reproducir aquí. Ya. Lo único que te digo, yo aquí pero no lo que voy la a UDI me reproducir. deje hablar, hombre. Francisco Vidal. Moderadora. Estamos escuchando, pero por favor. Entonces, primero, hay que entender los procesos. Lo que estamos haciendo con la reforma laboral es volver a un mínimo de equilibrio. Volver atrás. No. Eso sí. Lo que hay que entender es qué estamos reformando. Estamos reformando cuando ustedes gobernaban. Estamos reformando a José Piñera, cuyo objetivo fue aniquilar los sindicatos legalmente. Otros antes los aniquilaron físicamente. Pero gobernó 20 años la Concertación de nuevo. Pero no hicimos alguna reforma media blandita, pero Ya, hicimos. entonces, cuando uno ¿qué habla del hicimos? sindicato, Andrea, ¿Qué nos vincula con...? ¿por qué Piñera armó los grupos negociadores? Para debilitar al sindicato. Libertad sindical. ¿Por qué Piñera sostuvo que solo el patrón autoriza el beneficio? Pero mira qué absurdo. Imagínate que en este canal que hay sindicatos, los no sindicalizados, que no colocan ni la planilla, reciban los beneficios de los que luchan por las mejores laborales y salariales. Pues así ha sido. No, pues. este De lo que se trata entonces, en el sentido común, es que si un ciudadano trabajador ve que igual le llegan los beneficios de la negociación colectiva sin pagar cero costo en la lucha por esas mejoras, no se sindicaliza. Pancho, pero tú aquí... La huelga, termino. ¿Quién inventó el reemplazo en la huelga externa e interna? La derecha y José Piñera. Eso es lo que estamos reformando. Nada tan simple como eso. Y nos queda, para que piensen ustedes, nos queda la negociación por rama. Y nos queda No fue incorporado dentro del proyecto ni de la discusión. La derecha siempre saca a relucir Europa. El 80% de los trabajadores negocian colectivamente. ¿Tú sabes En los cuánto países en Chile? OCDE. Sí, el 80%. ¿Sabes cuánto en Chile? El 5,8%. Y última lección, este es el mejor momento para que la gente se dé cuenta de una nueva constitución. Cuando la derecha pierde en la Cámara de Diputados, en el Senado, ¿dónde acude? Al Tribunal Constitucional. No solamente la 10 personas, Pancho. 6 votaron por la derecha, 4 votaron por la nueva mayoría de esos 10. Eduardo Zafirio, ¿qué tan independiente además el TC en términos políticos para tomar determinaciones respecto a este tipo de temas? Me voy a referir a esa pregunta, Andrea, la tenía anotada, pero como hablo al final, cosa que no me incomoda, necesariamente me tengo que hacer cargo de cuestiones que se han dicho. Entonces aquí hay dos puntos que yo quiero discutir. Primero, ¿qué es la libertad sindical? Yo creo en la libertad sindical en el sentido de que los trabajadores se pueden organizar en varios sindicatos. No soy partidario de los sindicatos únicos, y menos los sindicatos oficiales. Pero yo creo que mi concepción de la libertad sindical parte de la base de una afirmación muy positiva de que es bueno que el mundo del trabajo se organice en sindicatos. Esa visión no tiene nada que ver con la visión del ultraliberalismo, que es la que yo creo que ha colonizado la cabeza de la derecha chilena, muy mal acostumbrada por la dictadura, que cree que la libertad es una palabra que se ocupa como bolsillo de payaso frente a cualquier intento de conseguir primero que esa libertad sea real, porque sin capacidad la libertad, muchas veces la libertad para morirse de hambre, debajo de un puente. Esta es una frase de un actor político y religioso decimonónico. La libertad para el ultraliberalismo es la libertad que reivindicaría el zorro en el gallinero, porque la máxima libertad al zorro le conviene. El problema es lo que les ocurre a las gallinas, cuando esa libertad no está regulada o se intenta poner como valor único en la convivencia social. Entonces, yo creo en la libertad sindical, pero quiero sindicatos. Yo creo que la derecha lo que quiere es un mundo del trabajo, mayoritariamente, no toda la derecha, por supuesto, lo más atomizado posible. Para que vean que esto no es un invento ni de los comunistas, ni de los marxistas, ni de los demócratas cristianos, les recomiendo la lectura de Adam Smith, La riqueza de las naciones, donde en el libro primero, creo que en el capítulo 3 o algo así, no recuerdo la nomenclatura en este momento, Adam Smith ve algo que es obvio. El mundo del trabajo está en una posición de asimetría que lo desfavorece frente al mundo del capital. Y por lo tanto hablar de monopolio, la verdad es que da un poquito
De pudor. Monopolio dentro de risa, sobre todo cuando hemos visto que los que se coluden en Chile no han sido precisamente los trabajadores. Ese es mi primer punto sobre este tema. Lo segundo que quiero decir es que esta política de acorralar al mundo del trabajo y impedir que se organice, a estas alturas de la historia política, sabemos a lo que lleva: a radicalización del actor laboral, a democracias inestables, a violencia. Las democracias sólidas, estoy pensando por ejemplo en las democracias europeas, son aquellas que le han reconocido plenamente la dignidad que tiene el trabajo y le han permitido a los trabajadores, ya han fomentado, ya han incentivado que los trabajadores se organicen, porque ese es el prerequisito para el diálogo social y para otras reformas que tienen que hacerse con este actor sentado en la mesa y en la mejor posición de poder posible. No es razonable tener las cifras de sindicalización que tenemos hoy día en Chile. Y es plenamente razonable entonces que busquemos incentivar que los trabajadores se organicen y no usar una concepción ultraliberal de la libertad para seguir manteniendo esta situación. Sobre el Tribunal Constitucional, yo quiero decir lo siguiente: evidentemente que recurrir al Tribunal Constitucional forma parte de las reglas del juego. Y desde ese punto de vista, uno no puede decir que aquí hay una actitud sediciosa o necesariamente antidemocrática. Pero una cosa es esto y otro el abuso permanente del mecanismo. ¿Para qué? Para usarlo como mecanismo contramayoritario. Y quiero decir que, además, en el caso chileno, hay dos problemas con el Tribunal Constitucional. Primero, que no tenemos consenso sobre el fondo. Pensemos simplemente en cómo está regulado en materia de derecho y de garantía la situación de la huelga, para darnos cuenta que esta no es la democracia social y democrática de las democracias europeas. Pero además, en el caso del Tribunal Constitucional, es un mecanismo contramayoritario más. Indico simplemente 17 materias sujetas a leyes orgánicas constitucionales. Un abuso. Una constitución con mecanismos de reforma pétreos para algunos capítulos y para otros rígida. Un sistema electoral como el que teníamos y que afortunadamente hemos ido dejando atrás. ¿Eso justifica, entonces, como decía Francisco, no es el único, un cambio constitucional? No es el único, sobre eso quiero terminar, en 30 segundos. Entonces, ¿es plenamente posible recurrir al Tribunal Constitucional? Sí, en la medida que se haga con la buena fe, que es la base de la convivencia democrática, y que no se abuse del derecho ni se use esto como un mecanismo para tensionar y polarizar más un sistema político ya muy complicado en su legitimidad. Y el último punto es ese. Yo espero que el Tribunal Constitucional, pese a que la composición me hace ser bastante pesimista, porque creo que las votaciones son cada vez más políticas y menos jurídicas, y los tribunales constitucionales debieran ser las dos cosas, no lleve a agravar la situación que estamos viviendo. Porque hoy día, por razones obvias que las hemos conversado tanto, instituciones y actores están puestos en tela de juicio. Estamos iniciando un proceso de debate sobre las partes dogmáticas y orgánicas de nuestra Constitución. Y este Tribunal Constitucional, si vota políticamente, si vota sin mirar la historia, si vota sin ponderar los factores fácticos y normativos, lo único que va a hacer es seguir deslegitimando instituciones que son clave desde el punto de vista de una democracia. Porque yo quiero decir que los tribunales constitucionales son una creación de un gran jurista, por lo demás, Hans Kelsen, y que fue después de la experiencia de los totalitarismos que tomó campo. Pero son tribunales constitucionales que operan con poder y con facultades sobre la base de consensos muy amplios en materia de lo que es la Constitución desde el punto de vista de hecho, aquí hubo tribunales de sus de definiciones, de sus definiciones de fondo. Entonces termino, Andrea, diciendo esto es una pequeña bombita puesta adicional a un problema muy complejo de legitimidad de instituciones y de actores. Espero que el Tribunal Constitucional tenga el criterio, más allá de la mayoría eventual del 6-4, de buscar fórmulas de consenso que permitan salir de buena manera frente a este y otros requerimientos que van a venir. A mí me parece, fíjate, perdón, solamente un comentario. A mí me parece siempre, creo que aquí hay que hacer un debate con altura de mira, pero me parece que esas últimas ideas que se han planteado son justamente el buscar presionar al Tribunal Constitucional. Yo creo que el Tribunal tiene que hacer
Y obviamente yo confío en el Tribunal Constitucional porque trato de transmitir una confianza en las instituciones que hará una visión ponderada del requerimiento y lo hará analizando como corresponde la relación que existe en el proyecto de ley con la Constitución. No me parece que las presiones que está ejerciendo el gobierno sean también algo que contribuya. Este tema tiene que, yo estoy segura que va a ser analizado con altura de mira y en bien del país. Gonzalo. Sí, yo respecto a eso, a mí para poder cumplir y que el temor que tiene hoy día el gobierno a la votación política y todo, a pesar de que ha designado políticamente también a los miembros del tribunal, o sea, 6-4. Está bien, pero eso es porque el único lugar donde ustedes son mayoría. te recuerdo que el 6-4 fue por un error del propio gobierno. Correcto. Ya, entonces, porque si no tenemos 5-5, entonces no es una confabulación mundial de nadie. No, es un error. Éramos 5-5. Un error más de este gobierno. O sea, pero fue un error de mi gobierno que dediquemos 6-4. Y me quiero acercar un poco lo que dice Eduardo, porque me parece que hay elementos rescatables ahí respecto de si nosotros queremos que el tribunal falle jurídicamente, centremos en las instituciones, en las normas. Así es. Pero si al final lo que le estamos diciendo, lo único que le estamos diciendo, Pancho, al Tribunal Constitucional es no pueden darle la razón a la derecha, Claro, dénsela a la izquierda. Entonces, dénsela a la mayoría. Esa línea, no es la mayoría. Si mira las encuestas, la reforma laboral no tiene mayoría. No, pero los votitos y el Parlamento. Solo para hablar, porque este es dénsela a los trabajadores. Si nosotros, pero es que esto no es una reforma a los trabajadores o contra los trabajadores, porque dentro del mismo mundo laboral hay opiniones distintas. Si al final hay que ir al fondo, de los temas. Si no se argumenta jurídicamente, si no se argumenta norma por norma, solo 4 aspectos están en juego. 4, no todos. 4 de los cuales 2 hacen al corazón de la reforma. Está bien, Pancho, pero pasan a llevar la Constitución, si ese es el pequeño problema. Por eso hay que cambiar la Constitución. Si la pasara a llevar, me está dando la razón. Cámbiala. Si quieres la vamos a cambiar. Lo que no puede hacer es pasarla a llevar. Si está vigente. Sí. Eso no lo puede hacer. Lo que pasa es que usted hicieron una constitución que no se puede cambiar. La podría haber cambiado. Usted ha firmado varias. Se podría seguir firmando. No, y yo que seguiría firmando. Entonces. Hemos ido avanzando de a poquitito, matando los piojos de uno. Pero lo que sí, respecto al Tribunal Constitucional, lo dice, por favor, si queremos de verdad que sea un organismo técnico que debata jurídicamente, centremos en las normas, en las instituciones, en lo que estamos debatiendo, centrémoslo en eso, en cómo mejora o perjudica la posición de los trabajadores. Y admitamos al menos de que hay posiciones distintas respecto del avance o retroceso que significan cada una de las normas. Puede ser que en algunas estemos de acuerdo y en otras no. Y si alguna de ellas pasa a llevar la Constitución, es obvio que está obligado a pronunciarse. ¿Por qué apelas a un argumento jurídico cuando la derecha votó todo en contra? Porque te imagino a ti sentado en el Parlamento. Primero, no quisieron discutirla. Te imagino a ti sentado en el Parlamento y el espacio de debate es cero. Pero ¿cómo voy a debatir con alguien que se niega a debatir? ¿Cómo que se niega a debatir? Votaron en contra de la idea de legislar, hombre. Pero sí, porque no lo incorporaron en nada. Ya. No vamos a llegar a acuerdo. Bárbara Figueroa, lo último para ir cerrando y cambiar de tema. Mira, yo creo que hay 3 cosas que señalar respecto de esto. Lo primero es que si hay algo de valioso que ha tenido todo este debate, que por lo demás lo instaló la CUT, yo se los quiero recordar, porque en Chile no estaríamos hablando de esta reforma laboral buena, mala, deficiente, insuficiente, lo que quieran decir todos. Pero esto se lo ganaron los trabajadores. A nosotros nadie nos regaló este derecho. Nosotros nos ganamos el derecho a que hoy día se está hablando del tema laboral. Y yo creo que eso es un triunfo de los trabajadores. Porque en este país no se podía hablar de temas laborales. Éramos el estigma, somos los pocos representativos, tenemos esto, tenemos lo otro, aquí los sindicatos no valen nada, son todo un grupo de flojos. Eso era lo que se decía en Chile hace 10 o 20 años atrás de los sindicatos. Hoy día estamos hablando en otro tono. Y yo solo saludo. Y nos lo ganamos nosotros. Esta CUT poco representativa, pero que tiene las manos limpias, a diferencia de otros. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Lo segundo que hay que decir es que efectivamente con esto no se agota el debate. Hay muchos temas más que debatir. Y yo espero que en ese espíritu, si hay tanta buena voluntad, hoy día tenemos que hablar de polifuncionalidad, porque el proyecto de ley nos dejó un lío. Nos dejó un lío al darle una atribución al empleador para que en el marco de una huelga, entonces, pueda adecuar las funciones de los trabajadores. ¿Qué está significando eso hoy? Que en los contratos de trabajo hay por lo menos 10 o más funciones que se están agregando. La derecha hasta ahora ha votado en contra del proyecto para terminar con la polifuncionalidad. Entonces no es solo la reforma laboral, también es el tema de la polifuncionalidad. En el debate sobre el subcontrato, la subcontratación impropia, yo fui a ese debate en el Parlamento, fui a la Cámara de Diputados. ¿Qué nos dijeron los parlamentarios de derecha? No. Entonces no me digan a mí, que he estado en este debate, que no estoy hablando para la tele, que he estado metida en esta cuestión, que aquí hay buena voluntad para debatir algunas cosas, porque nada de aquello que permite mejores condiciones para el diálogo,
porque hagámonos cargo de eso, si esto efectivamente es para un mejor diálogo, pero hagámoslo en equilibrio, pues chiquillos. Si hasta cuándo nosotros tenemos que pagar todos los costos. Yo voy a poner un solo ejemplo. Hoy día está huelga Sky. Yo les quiero decir que la empresa, esa que tanto defienden algunos, esos que son tan buenos en algunas cosas, hoy día quiere declarar la quiebra de la empresa para no negociar con sus trabajadores. Hoy día, a las 11 de la mañana, Cristian Neira, presidente del sindicato, tiene reunión con la empresa nuevamente, que ya adelantó que ellos están apostando al quiebre, con tal de no negociar condiciones mínimas, condiciones mínimas. Ante eso nos estamos hoy día pronunciando. Por eso se está hablando de reforma laboral. No porque estemos en el mundo ideal, donde los empresarios son súper generosos. Y por último, para cerrar esta cuestión, efectivamente nos quedan temas pendientes. El mundo del sector público, mucho lo ha dicho la derecha, mucho lo ha dicho la derecha. Hoy día tenemos un gran lío. 41 días de huelga en Atacama por un compromiso no cumplido. Ahí hay un debate abierto todavía y efectivamente la reforma laboral no lo va a resolver. Tenemos que discutir sobre política nacional de seguridad y salud en el trabajo, que es un gran tema. Eso no tiene nada que ver con derechos colectivos, nada que ver con sindicatos. Yo quiero saber cómo va a actuar la derecha ahí. Tenemos que discutir sobre capacitación. Y esas materias, efectivamente, nosotros estamos dispuestos a abordarlas. Pero efectivamente acá hagámonos cargo de que el debate tiene que salir de la lógica con la que están actuando, porque aquí se trató y se pretendió hacer del debate laboral, no solamente por parte de un sector, sino que por parte de todos, y eso hay que reconocerlo así, se trató de hacer un debate de trinchera, cuando en realidad lo único que estamos pidiendo, yo voy a poner otro ejemplo más gráfico, cuando uno negocia, ya, porque algunos dicen, no, pero ¿cómo es posible que el sindicato tenga el monopolio? Cuando un sindicato negocia, estoy pensando, cualquier sindicato, voy a pensar en un sindicato que conozco del mundo del automotriz. Cuando ellos negociaron un casino techado, porque no tenían dónde almorzar cuando era invierno. No tenían espacio. Entonces ellos negociaron un casino techado. Ese casino no lo usan solo los sindicalizados. Y nunca, aunque tuviéramos extensión de beneficio por parte del sindicato, solamente sería un beneficio para los trabajadores sindicalizados. Entonces también rompamos el mito. Aquí no estamos hablando de sindicatos que son una suerte de trogloditas, que son gente que no tiene ningún criterio. Estamos hablando de trabajadores aquí nadie le ha puesto adjetivo a los sindicatos, tienen solidaridad con sus colegas, con sus compañeros, pero lo único que estamos diciendo es que cuando existen beneficios, efectivamente hay un reconocimiento de que eso se logró por la organización de algunos. Perfecto. Porque cuando yo me organizo, cuando yo me organizo, no solo voy a la huelga, destino tiempo, tengo que ir a una asamblea, le quito tiempo a mi familia para hacer la pega sindical. Y eso, pero no es solo el tema de plata, Francisco, sino también es un tema de en la vida de un trabajador que esté dispuesto a que no le paguen durante la huelga, perdóname. No, por cierto que es el costo mayor, pero yo también estoy pensando que el problema aquí no es solo ese. También hay que el trabajador que se sindicaliza destina un tiempo de su vida que otro no ha destinado, y eso no lo hace ni más bueno ni más malo. Simplemente lo que estamos diciendo es que eso se reconozca, porque hoy día no se reconoce, hoy día sí nos pisotea, hoy día se nos paran grupos negociadores con tal de que el sindicato no negocie, y cuando logramos negociar, aparecen empresarios como los de Sky a decirnos, ¿sabe qué? Yo voy a declarar la quiebra de la empresa con tal de no negociar. Bueno, un tema que vamos a seguir seguramente conversando en los próximos domingos, porque queda todavía bastante por delante, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional, si va a declarar admisible o no este recurso presentado por parlamentarios de la oposición. Vamos a otro tema, vamos a conversar respecto a lo que vimos esta semana en lo que debiera ser, todavía no sabemos si va a ser definitivo, pero el cierre del caso Tsunami con este acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y los 6 imputados para la suspensión condicional del procedimiento, una salida alternativa que implica el pago de indemnizaciones a las familias de las víctimas por un total de 235 millones y disculpas públicas, las veíamos ahí, revisábamos, por ejemplo, de la exdirectora de la ONEMI, Carmen Fernández. ¿Cómo interpretar esta salida, Gonzalo Miller? A ver, a riesgo de, porque es un tema sensible, pero sí. Yo voy todos los martes a Concepción y me tengo que conocer a muchos alumnos allá que sufrieron mucho por el terremoto. Es un tema muy sensible para ellos, es un tema absolutamente emocional, de gente que tuvo pérdida sustantiva, dolorosa. Y por lo tanto no quiero caer en el aprovechamiento político de usar esto como para golpear a las ex autoridades del gobierno. No quiero hacer eso, porque no estaría a la altura de lo que esas personas se merecen. Y lo que sí me atrevo a decir es que sin conocer en detalle jurídicamente qué es lo que finalmente... La reforma procesal, para que no nos equivoquemos, la reforma procesal penal tiene un principio básico, que es el de economía procesal. Es decir, si la investigación se da cuenta que no va a lograr penas reales, se inicia una justicia negociada
A uno le podrá gustar más o menos, pero es la justicia que tenemos. Es una justicia transaccional donde hay una relación entre la Fiscalía, lo que es capaz de probar, y finalmente las personas, los investigados, o en este caso la ex autoridad del primer mandato de Bachelet, son capaces de negociar. Y a uno le podrá gustar más o menos, pero es una resolución que uno entiende y que lo que sanciona la jueza es en justicia. Ahora, eso es lo legal. Lo que a mí de verdad no logro entender es la resistencia a pedir perdón. ¿De parte de la presidenta? ¿De parte de quién? No, o sea, en este caso, si uno mira, de lo poco que ha trascendido del acuerdo, porque uno podría meterse en el tema del dinero y decirle, mira, 2 millones por víctima es una vergüenza. Está bien, yo no sé cuánto puede valer la vida humana, no tiene valor. Pero bueno, 2 millones realmente aparece un poquito vergonzoso. Que hayamos transitado de una responsabilidad del Estado, que es lo que dicen. Es el argumento de defensa, dice, a la responsabilidad privada. O sea, resulta que ellos son responsables, porque son ellos los que van a tener que asumir la indemnización, nadie más. Yo creo que ahí hay un tema profundo, porque si aquí se está hablando de que ellos no son culpables porque hay precariedad o responsabilidad del Estado, bueno, uno debería tener que, eso también debiera demostrarse también en la indemnización. No es así. Pero esta resistencia a pedir perdón, no, yo de verdad eso no lo entiendo. Pero por eso, ¿quién lo debiera haber hecho, Gonzalo? ¿Quién debiera haber pedido perdón? ¿Directamente los imputados? Porque veíamos ahí esas disculpas públicas que tuvieron que presentar. Sí, pero negociar el que no se use la palabra perdón cuando es para las víctimas, cuando uno escuchaba a las personas que estaban ahí, que al principio no iban a ser escuchadas, tuvimos la oportunidad de escucharlas. Básicamente veíamos personas que no estaban peleando el monto de la indemnización. ¿Qué estaban peleando? Un mínimo reconocimiento. Un mínimo reconocimiento que se tradujera en una palabra, perdón. Y eso no estaba presente, no está ahí. Y eso, mientras no esté ahí, ¿qué más reparador para ellos que sentir de que decirles a ellos, perdón, o sea, lo que usted vivió fue injusto, no fue un error, y pedirle perdón y que el Estado lo asumiera así? Pero no, todo un reparo como que significara asumir algún tipo de responsabilidad. Ya estamos viendo que responsabilidad legal parece que no se van a asumir. Al menos la responsabilidad que significa de que tuvimos competidores que murieron, que se tomaron decisiones y competidores que murieron. Entonces yo me decía, bueno, mínimo ahí haber tenido esa calidad humana de salirse un poquito del marco legal y decir, ¿sabe qué? En términos de reparar un poco el dolor, decirle, ¿sabe qué? Estamos dispuestos a decir perdón. Más allá de lo legal, entendiendo que está todo dentro de lo que implica el sistema de justicia, ¿no deja esta salida alternativa, Eduardo, una sensación de impunidad para las víctimas, para los familiares de las víctimas? Yo creo que no, y voy a dar las razones, pero saben, yo no puedo dejar de hacer un comentario previo. Yo de pronto, Gonzalo, te escucho y digo, se estará refiriendo a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, donde la UDI fue un actor tan relevante y que hasta el día de hoy niega desconocimiento de 4.000 muertos, de 50.000 o 100.000 torturados, de miles de exiliados. Es que realmente no se puede discutir en serio de esta manera con este doble estándar realmente impresionante, y lo quiero decir. ¿Qué creo yo que pasó en esta situación? Pasaron varias cosas. Primero, las personas que han estado imputadas en este proceso, en esta investigación, podrían, en el peor de los casos para ellas, sufrir una sentencia condenatoria por cuasi delito de homicidio. Probar la culpa en este tipo de situaciones es extremadamente difícil. En segundo lugar, yo tiendo, mientras no se demuestre lo contrario, para esto y para otras situaciones, a confiar en el Ministerio Público y en los tribunales de garantía. Me parece que es la mínima actitud sana que uno puede tener frente a los actores y frente a las instituciones y frente a las personas. Llevan 6 años, han insinuado la dificultad de poder llegar a una situación de condena, como la que acabo de señalar. Y además han señalado otro factor, que es seguir exponiendo a los familiares de las víctimas a esta situación por bastante tiempo. Aunque ellos hubiesen querido, porque aquí la versión de los familiares de las víctimas es que ellos querían ir a un juicio. Yo no me quiero inmiscuir en el tema de la defensa, porque ahí he visto de todo, incluso ciertas imputaciones que me llaman la atención de que las defensas no habrían tenido la actitud, pero no lo sé, y no quiero opinar sobre eso.
Pero hay un último punto que quiero señalarlo, que no tiene que ver directamente con esto, pero que está en el fondo del debate de los últimos 6 años. Miren, yo le pido a los actores políticos extrema responsabilidad y tratar verdaderamente de no buscar el juego chico en este tipo de situaciones. ¿Cuál es el problema de fondo que hay acá? Poco eso parece. ¿Cuál es el problema de fondo que hay acá? Es que tomar decisiones políticas por las cuales uno muchas veces tiene que responder desde el punto de vista objetivo, como ha pasado en muchas democracias, por ejemplo, frente a envenenamiento por transfusiones de sangre, donde cayeron primeros ministros que ni siquiera tenían conocimiento o directo, supone entrar a procesos sumamente complejos. Entonces, parte de la tarea que tenemos desde el punto de vista de sacar a la gente del cretinismo, de la indignación, de las conductas de energúmenos que uno ve muchas veces en la esfera pública, tanto por parte de dirigentes como también de segmentos de la opinión pública, implica ser muy preciso en esto. El 27F pasó un hecho de una envergadura brutal. Cuando Roséndez dice fui vocero de la precariedad del Estado, está diciendo algo que debiera ser obvio. Los decisores políticos, y yo he estado en esas posiciones, no desde el Ejecutivo, pero sí en el Parlamento, tenemos que tomar decisiones contra el tiempo, en situaciones de incertidumbre total. ¿Qué es lo que tiende uno a hacer en problemas de esta envergadura y en otros problemas donde la situación es súper compleja? Darle una gran importancia a la opinión de los, comillas, organismos técnicos. Y yo quiero recordar que cuando desde Estados Unidos se llama al país para decir que esto puede terminar o va a terminar en el tsunami que terminó, las personas, los funcionarios estatales, en este caso de la Armada, que reciben el llamado telefónico, no sabían inglés. Entonces, de eso estamos hablando. Que pudiera haber responsabilidades políticas de las autoridades. La palabra tsunami se escribe en inglés y en español. Por supuesto que podría haberla. Pero aquí lo que se ha buscado es hacer efectivas responsabilidades penales de muy difícil prueba. Catalina Parot. Sí, yo tiendo a coincidir en un aspecto, en que se trata de una responsabilidad del Estado, porque cuando las autoridades de gobierno llegan a primera hora a la ONEMI, toman la responsabilidad de la conducción de un proceso. Y lo que es más doloroso, porque yo soy del Maule y viví mucho, mi hija estaba el día anterior al tsunami allá, gracias a Dios por una circunstancia de la vida, no le tocó vivir directamente el momento, pero las autoridades le dijeron a la gente que no había peligro de tsunami y por eso se perdieron muchas vidas. Y yo en eso coincido en que aquí la responsabilidad era una responsabilidad del Estado. Era el Estado el que debía haberle dado respuesta a las víctimas, no solamente con indemnizaciones, sino que yo, y aquí coincido perfectamente con Gonzalo, en que a lo menos se merecen una actitud de humildad y de perdón. Yo no creo que el hecho de que las personas que hoy día se están tratando de perseguir penalmente estén 3 años en la cárcel o que terminen pagando con su fortuna las indemnizaciones, vaya a dejar tranquila a las familias que perdieron a sus hijos o que perdieron las mujeres que perdieron a su marido, o vaya a resolver la gran tragedia. Ahora, aquí lo que se necesitaba era una respuesta del Estado, que el Estado se hubiera hecho responsable porque fueron fallas del Estado. Es lo mismo que sucede cuando, por ejemplo... Pero eso por el lado civil, ¿eh? No, por el lado de las responsabilidades que... No, pero eso que tú estás planteando, hay demandas civiles en esto. Sí, pero son respecto de las personas. Claro. No, pero es que yo creo que aquí actuaron como funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Y por lo tanto tienen que responder el Estado, porque fueron sus agentes los que estuvieron involucrados ahí. Y debiera haber, ojalá, la humildad para pedirle perdón a esa gente que sufrió tanto y perdió a sus seres queridos. Bien. Yo me quiero hacer cargo de eso. Muy breve, sí, muy breve, porque aquí aquí se hizo una conexión que es lamentable. Yo la pensé. ¿Sabes por qué? Porque nos retrotrae a 30 años como que aquí no hubiera pasado nada. Y se plantea el tema de los derechos humanos. Yo no sé si alguien pensará que las violaciones a los derechos humanos inhiben de responsabilidad respecto a estas muertes. Yo creo que nadie lo piensa, ¿no es cierto? Sería vergonzoso pensarlo así. Entonces, hagámonos cargo de su mérito, porque también se está hablando aquí como que estuviéramos desde el punto cero, de que no hubiera habido ningún reconocimiento. Y en los 30 años hemos avanzado mucho en ese camino, muchísimo. Y se ha avanzado, y aquí hay tanto la UDI como en general la centroderecha ha avanzado muchísimo en reparación del mal causado, en dolor. Cuando se dice se ha pedido perdón, claro que se ha pedido perdón respecto a las violaciones, sin tener responsabilidad directa en ellas. Se ha pedido perdón. Entonces,
cuando uno está abordando un tema como este, que es el caso Tsunami y sus familiares, a mí me parece una bajeza, ir a tomar el tema de los derechos humanos como diciendo, usted no tiene autoridad para reclamar. ¿Por qué? Porque por la violación de los derechos humanos de la dictadura. A mí no me parece, en nada, porque no construye. Y de nuevo, estamos capturados en lo mismo. Yo les pido, escuchen todo lo que dije. Lo primero que dije, yo no quería transformar esto en un debate sobre la responsabilidad de la presidenta, del ex subsecretario del Interior, de que a qué partidos pertenecen, de la precariedad, cuando se alega la precariedad del Estado, se alega como una manera de eludir la responsabilidad personal. No quería entrar en ese debate. Si lo que aquí había que hacerse cargo es de lo que las familias están esperando una respuesta. ¿Y qué les vamos a decir? No van a tener respuesta. ¿Por qué? Por la violación de los derechos humanos. Son cosas que no tienen nada que ver. Lo que pasa es que hay un principio básico. Por Dios que tienen capacidad para ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Entonces yo te escucho a ti, después de haber vivido la dictadura, 17 años, hablar de responsabilidades políticas, de insensibilidad frente a las víctimas, de la situación de los familiares, de la necesidad de pedir no les da un cheque blanco para pontificando siempre. Y realmente digo, ¿cómo es posible que este sector político de este país no se dé cuenta el tremendo debe que tiene frente a lo que ocurrió en los últimos 45 años? Bien, nos tenemos que ir a la pausa rápidamente porque ya vamos a estar conversando aquí en el estudio con el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina. A las 12. Ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso en Estado Nacional. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gusto saludarte. Vamos de inmediato a conversar respecto a la agenda corta antidelincuencia y uno de los temas más polémicos que ha sido el control de identidad preventivo. Harald Beyer de la CEP ha dicho que esto va a generar discriminación. El director de la Defensoría Penal Pública, Andrés Manque, también. La Corte Suprema se ha mostrado en contra abogados penalistas, UNICEF y distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos. ¿No se escuchan esas voces en el Parlamento? Bueno, por supuesto que se escuchan. Lo que pasa es que cuando uno tiene que tomar una decisión, también escucha otras voces y en forma mayoritaria la Comisión y el Senado, desde luego. Llegamos a la conclusión que el control preventivo de identidad, que entre paréntesis ha sido apoyado transversalmente, porque este es un proyecto que se inició en el periodo del gobierno de Sebastián Piñera, posteriormente fue modificado en el gobierno de la presidenta Bachelet y finalmente tiene un apoyo transversal, liderado hoy por el ministro del Interior. Ahora no está tan claro ese apoyo. Bueno, en el Senado fue aprobado 20 votos contra 14. Ahora en la Cámara de Diputados no se ve tan claro. Es que el de la Cámara de Diputados era bastante peor, ¿eh? Nosotros lo mejoramos. Desde luego se lo podía hacer control preventivo de identidad a un niñito de 6 años. Pero yo quiero decir cuál es el fondo del tema. Perdón, solo para dejar algo claro, senador, cuando usted dice hay otras voces que están a favor, esas voces, aparte de Carabineros, ¿quiénes más son? El presidente de la Corte Suprema, que expresó que era partidario. La legislación comparada, la legislación francesa, la legislación italiana. Que no es exactamente igual a lo que incluye el control de identidad preventivo. No, es así, es igual. Yo tengo hartos defectos, pero estudio los temas. Sí, yo también los estudié. Y por lo mismo, entonces... Igual no es, senador. Como mañana, yo le quiero plantear... Senador, no es igual. Si tú me permites a mí dar mis argumentos... Lo escucho. Es mucho más arbitraria la legislación francesa, alemana, italiana, en el sentido de que ellos basta con que el policía presuma que existe algún peligro que nadie define cómo para los efectos de hacer el control preventivo, pero es que nunca se ha podido explicar el control preventivo, porque como aquí hay un ataque permanente, pero quienes somos partidarios tenemos que tener la oportunidad de explicarlo. El control preventivo de identidad surge a raíz de ¿qué? Surge a raíz de 3 cifras que existen en Chile que son irrebatibles hoy día. La primera de ellas es que nosotros tenemos 66 órdenes de detención pendientes por delitos graves. No están aquí... 66.000. 66.000. 66.000 órdenes de detención por delitos graves según información de la Corte Suprema. No están consideradas aquí, que igualmente son graves, pero no están consideradas las pensiones de alimentos u otros delitos, sino que son aquellos que vienen por tribunales orales en lo penal o jueces de garantía. Y esas 66.000 órdenes preocupa a la Corte Suprema, a la Fiscalía y por supuesto a nosotros. En segundo lugar, más de 340.000 causas el año pasado se archivaron de robos violentos sin resultado.
Por lo tanto, tenemos un segundo dato objetivo. En materia de robos, los niveles de impunidad en Chile son gigantescos. Dato oficial del Ministerio Público. Sí, es que me entra la duda respecto a ese punto. Si son causas que fueron archivadas por no tener la información, ¿en qué va a ayudar el control de identidad preventivo a eso? Te lo voy a explicar en detalle. Y el tercer punto que tenemos, aumento de los puntos de tráfico de droga en nuestro país, que de 440 puntos se pasó a 1.600 puntos. Entonces, cuando nosotros tenemos esta realidad delictual, lo que nos pide la policía a nosotros, que es el organismo técnico por la Constitución encargado de llevar adelante la persecución penal, nos dice, yo necesito un instrumento de fiscalización que me permita a mí pedirle a una persona su identificación en el lugar donde se encuentre, darle todas las facilidades para que esa persona pueda identificarse. Luego, si esa persona se niega a identificarse, ir a una unidad policial, no juntarlo con los presos que estén por otros delitos. Si esa persona además no se logra a las 4 horas su identificación, esa persona va a quedar en libertad, pero fundamentalmente es un instrumento de fiscalización que lo pide la policía con el propósito de lograr disminuir el número de delincuentes que están prófugos de la justicia. Senador, ¿y por qué se necesita eso si es que existe el control de identidad actualmente con las atribuciones necesarias para que en caso de un indicio de delito, Carabinero pueda tratar de identificar a una persona? Te agradezco la pregunta porque creo que esa es la clave del tema. Yo te decía qué es lo que pasa en las villas y poblaciones, porque ese control se llama control investigativo, porque requiere que haya un indicio de que alguien cometa un delito. ¿Qué pasa en las villas y poblaciones del país? ¿Qué pasa en los lugares donde se concentran los altos niveles de delito? Que puede ser en el barrio alto, en una plaza del barrio alto, puede ser en los lugares de la clase media o donde vive la familia vulnerable. Hay una banda que está asaltando, robando y se llama a la policía. Llega la policía y la banda no está haciendo nada. ¿Puede el policía pedirle la identificación a una persona hoy día que está simplemente sentada y todos los vecinos le dicen, pero estas personas son las que habitualmente cometen delitos, pero en este momento no están cometiendo ni uno, como la afirma tu canal? Permanentemente los disparos, los asaltos en las villas y poblaciones que quedan en la masa total impunidad. Entonces, si le pide el carnet de identidad, la persona le va a decir, momentito, ¿qué indicio tenía usted que yo estaba cometiendo un delito? ¿Qué indicio? Si yo estaba aquí con 6 amigos. Pero todos los vecinos dicen que ustedes son las personas que roban y asaltan permanentemente. Entonces la policía no puede hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hace la policía? Va a poder simplemente pedirle que se identifique. Y ahí no debería ser mejor, senador, que haya mayores controles y trabajo de la policía. ¿Qué cosa? Que en el fondo sí, hay una labor investigativa de la policía, no debieran ir por ese curso en vez de avanzar por lo que tiene que ver con controles de detención preventivo. Se avanzan los dos. ¿Y saben qué se avanza en el otro? Porque por primera vez se estableció la posibilidad de que la policía, con autorización de un juez de garantía, pueda decretar agentes encubiertos, entregas vigiladas e informantes para desbaratar a las bandas, que no son asociaciones ilícitas, porque el Código Penal establece la asociación ilícita con demasiada reglamentación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay bandas que actúan robando, asaltando. Nosotros tenemos los niveles de impunidad más altos en robo de Chile y por lo tanto van a poder hoy día, para tener una norma complementaria, que además van a poder infiltrar a las bandas quienes están, digamos, las policías, para los efectos de detener a los cabecillas de estas bandas y no simplemente a quienes son soldados, entre comillas, que se llama a quienes son finalmente muchas veces menores de edad, que son los que hacen la operación final del robo, mientras que los jefes de la banda se mantienen, ¿verdad?, incólumes y nadie los detiene. Senador, ¿cuáles serían los indicios de que una persona tiene orden de detención pendiente, aparte de un criterio que puede ser absolutamente arbitrario? No, es que no va a tener que tener indicios, va a ser absolutamente arbitrario. Aleatorio. Aleatorio. No, si la arbitrariedad no tiene ningún peligro, si la arbitrariedad es mala cuando es discriminatoria. Si la sociedad está llena de decisiones arbitrarias. ¿Y no da pie para discriminaciones? Por eso le pregunto, ¿cuáles serían los indicios de una persona que tiene órdenes de detención? Te voy a explicar. No tiene la policía que tener ninguna... Va a ser aleatorio, va a ser una fiscalización absolutamente aleatoria. Ahora, ¿qué pasa si el policía abusa? Si el policía abusa, tiene 2 sanciones. La primera, si lleva detenida a una persona ilegalmente porque se le ocurrió, se le antojó y comete un error, ese policía enfrenta 3 años de cárcel. 3 años de cárcel. Si el policía, en el acto mismo del control de identidad preventivo, maltrata a la persona y se filma que hay un maltrato, la sanción que tiene es suspensión de su cargo. Son 2 normas que son extraordinariamente duras para la policía. Entonces, hay un control de esa manera de que la policía no abuse. Y en tercer lugar, cada 3 meses van a tener que enviarse
las estadísticas de todos los controles preventivos de identidad al Ministerio del Interior para hacer una evaluación de cómo ha funcionado este instrumento. ¿Por qué se modificó ese punto, senador? Antes ¿Cuál? había que publicar a través de una página web un registro respecto a cuáles eran los criterios, qué personas, qué sexo. Se van a tener que publicar igual. No, ahora solamente, yo estoy leyendo el proyecto que pasó a la Cámara y dice que las policías informarán al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no que serán públicos Te voy a esos explicar, antecedentes. porque de acuerdo a la ley de transparencia, el Ministerio del Interior va a tener que publicarla. Nosotros lo que queremos es que primero la sistematice, porque como nosotros lo que queremos es que la policía pueda tener... el Ministerio del Interior va a recibir la información, la va a sistematizar, va a decir, a ver, ¿dónde y ahí se la está puede produciendo? pedir la ciudadanía. Y ahí se pide. Y ese fue el Pero hay objeto que para pedirlo. No, sí te la podemos... Mira, la policía... Es que originalmente el proyecto decía otra pero no cosa. sistematizada. Decía que iba a haber una publicación No, pero no en la web donde se pero- iba a llevar un registro pero específico es que respecto a no eso. sistematizada. Y como queremos nosotros la mayor transparencia, queremos sistematiza. Entonces, lo que va a decir, a lo que iba a llegar antes era 12 el lunes, 13 controles preventivos el martes, y eso es que le sirve a la gente. Si a la gente lo que le interesa, y a nosotros nos interesa, es saber si el instrumento está funcionando bien, porque esto es una herramienta pedida por la policía. Y vamos a ver si funciona bien. Y si funciona bien, va a ser exitosa como ha sido en parte en otros países. Entonces, termino con lo siguiente. Lo que se hace es que el Ministerio del Interior la sistematiza. Dice, ¿cuántas se produjeron en cada comuna? A ver, vamos viendo. Vitacura, Las Condes, Cerro Navia, Victoria, Angol, Traillén, Coyipulli, Ercilla, Esa es tu circunscripción. La nombro, por supuesto, porque ahí tenemos hoy día demasiado solto y la nombro encantado. Entonces, lo que te quiero decir es que tú empiezas a nombrar, entonces empiezas a sistematizar. Y ahí verás tú que la policía esté actuando adecuadamente en el uso de esta norma. Pero ¿cómo se va a saber si está actuando adecuadamente? ¿En base a qué? A Porque los- finalmente la herramienta es arbitraria per se. A mí me pueden detener 5 veces para controlarme y no voy a tener nada que alegar respecto a aquello porque es parte de la herramienta. No, claro, pues el resultado va a ser evidente, porque si nosotros tenemos un alto porcentaje de controles preventivos de identidad y finalmente a raíz de este alto instrumento no se logran disminuir los delitos, si finalmente siguen la misma cantidad de delincuentes en libertad, si no se mejora el nivel investigativo, significa No, que... y la puedes etapa abrir de- un frente de juicios por abuso. Bueno, y si ahí se produce, porque todas estas normas son hechas con el mejor espíritu de mejorar la actual legislación. Si nada de esto se hace. Y termino un solo comentario. A mí me extraña la crítica de los políticos. Porque fíjate que la institución mejor evaluada en Chile es Carabineros. Y la peor evaluada es el Parlamento. Y los peores evaluados se dan el lujo de sacarle la mugre a los mejores evaluados, que es la policía. Entonces yo pediría un poquitito más de modestia en algunos parlamentarios que entendieran que la policía chilena es la institución mejor evaluada. Suponer y presumir que la policía chilena va a partir abusando me parece una imputación inaceptable. Yo no sé por qué se parte pensando que la policía va a abusar. Lo considero que es una descalificación inaceptable hacia la policía. Ahora, si hay policías que en un momento determinado, como en toda institución donde hay 66.000 funcionarios, comete un abuso, están todos los instrumentos habidos y por haber para que ese abuso sea sancionado, porque así lo pidió expresamente el mando policial. Ese es el punto. Aunque existe una tasa bastante baja en el sentido de sancionar esos abusos policiales. Si usted lo ve a través de los informes, por ejemplo, de Amnistía Internacional, la tasa es bajísima. La tasa baja es doble. ¿Sabes tú cuál es el porcentaje Porque, perdón, está bajo la justicia militar. Sí, va a depender. Ese va a otro depender del tema. delito. No, pero escúchame, si yo soy partidario de sacar eso de la justicia militar Obvio. y el gobierno tiene la alternativa, yo no soy gobierno, me parece bien que Y se haga estamos la justicia atrasados en ordinaria en eso. eso. Yo no estoy discutiendo eso. Pero te quiero dar otro dato final. Tú dices que las tasas de condenas de policías por abuso son bajas. Yo te contesto que sí. Pero las tasas de denuncias en contra de policías es el 0,7%. O sea, de cada 100 de controles que existen hoy día que se llaman investigativos, porque tiene que haber un indicio, el otro es preventivo, antes que exista el indicio, de cada 100, menos de uno se hace una denuncia o se presume que hay abuso. Entonces, aquí hay una cuestión de apostar. Hay quienes legítimamente dudan de si la policía va a abusar de esto o no. Nosotros mayoritariamente creemos que la policía no va a abusar. Y si abusa, va a tener las sanciones que corresponden. Eduardo Zafir. Bueno, este es un tema bien complejo y yo tengo varios comentarios que hacer, pero el primero que quiero partir es que el tema de la delincuencia no puede ser tratado si es que permanentemente buscamos exacerbar el miedo de la gente. Y comparar la situación del control de identidad de las democracias europeas hoy día, o lo que podría ser la situación complejísima por lo demás,
de Estados Unidos después de los atentados sobre las Torres Gemelas o lo que hemos visto frente a la amenaza del Estado Islámico en relación a la situación chilena, a mí me parece realmente que no sirve en nada a serenar los ánimos y al debate técnico que tantas veces se solicita en estos temas públicos. En segundo lugar, tú ya lo insinuaste, Andrea, yo simplemente quiero resaltarlo. Yo no veo relación alguna entre las órdenes de detención pendientes y el control de identidad. O sea, esto sería creer, por no sé qué asociación estadística, que en una especie de lotería ciudadana esto nos va a permitir mejorar. Y creo que aquí ya no es que exista el riesgo de que no se avance en nada en el problema pendiente, sino que probablemente el impacto va a ser, no digamos marginal, sino que inexistente. Entonces me parece un mal argumento. En tercer lugar, Alberto Espina nos llama a mirar el contexto, y eso es sumamente razonable porque lo que caracteriza justamente a un decisor político es la virtud de la prudencia. Pero el contexto no son solamente las encuestas, es que hoy día lamentablemente en Chile el sesgo clasista del derecho penal, sesgo probablemente inevitable y sobre todo en sociedades desigualitarias como esta, es un temazo. ¿Y por qué? Porque la impunidad no está solo en los robos, está en delitos de cuello y corbata que incluso cuando se sancionan tienen penas que son extremadamente bajas y por eso estamos en el debate que estamos. El sesgo clasista del derecho penal nos inunda a todos, porque forma parte de las influencias inevitables en animales sociales como somos los seres humanos de los contextos. Fíjense el concepto que empleó Alberto Espina y que después trató de corregir. No dijo barrios, dijo villas y poblaciones, con la mejor buena fe. Probablemente porque en el mundo popular esta situación a veces es más dramática desde el punto de vista del narcotráfico. Pero este es el problema. Porque no es un tema de que carabineros sean personas malvadas, represores, dementes o sádicos. Es que el sesgo clasista va a ser inevitable. Y no solo clasista, sobre las cohortes juveniles. Miren, cuando organismos de Naciones Unidas vinculados a la infancia y a la adolescencia señalan que hay aspectos contrarios a normas internacionales y a recomendaciones, uno dice, ¿cómo es posible que se compre en este pleito, en la situación en que nos encontramos, desde el punto de vista político y desde el punto de vista del tratamiento de los problemas? Miren lo que acaba de pasar con el tema de extender la figura a las filtraciones. Revientan 11,5 millones de documentos en Panamá que se están investigando, y eso demuestra la importancia de la libertad de prensa y de la posibilidad de hacer periodismo investigativo. Entonces, en una semana más o en 15 días más podemos estar en una situación en que el efecto de esto sea un boomerang respecto a aquellos que legislan haciéndole guiño o arrumaco a las encuestas de opinión. Eduardo. Pero termino con lo siguiente. Mira, Alberto, hablaste también de menores de edad. Yo miré las cifras de una minuta que preparó UNICEF para los legisladores. 1 millón de adolescentes, 44.000 en situaciones complejas desde el punto de vista de su relación con la justicia o con investigaciones. Robos, que fue el punto que tú pusiste el énfasis, 8,03 de ese porcentaje, 44.000 adolescentes. ¿Quiénes van a ser el objeto, no por mala intención necesariamente de la policía, de ninguna manera en términos masivos? Van a ser los más modestos, los inmigrantes y las cohortes juveniles. Y no decir esto, yo creo que es no tomar en serio lo obvio que va a ocurrir aquí. Y el beneficio, dado que nos estamos enfrentando a situaciones de terrorismo abierto, digamos, como en otras democracias, va a ser prácticamente nulo desde el punto de vista de lo que importa, que es la sanción del delito y resolver el problema de las órdenes de detención. ¿Qué pasa? Ahí recojo lo de Eduardo, con el sesgo de clase y con el tema de los menores de edad, que UNICEF ahí ponía una voz de alerta y decía, a ver, si la ley actualmente no obliga a un menor de 18 años, entre 14 y 18 años, a andar con un carnet de identidad o con un documento de identificación, ¿por qué va a ser
llevado a un control de identidad preventivo que incluso puede obligar a carabineros a llevarlo hasta una comisaría y mantenerlo ahí retenido durante una hora. ¿No es contradictorio con lo que establece la ley, con lo que establece la Constitución? Bueno, es evidente que ahí hay un punto que hay que avanzar, que es que los mayores de 14 años van a tener que, no se refiere, la ley no habla de carnet de identidad, dice su tarjeta de movilización, cualquier documento que lo pueda identificar. Pero yo quiero hacerme cargo de los niños, ¿sabes? Porque aquí hay bastante hipocresía. Yo en la última ley de presupuesto pedí modestos recursos para que los 18.000 niños de este país que están absolutamente abandonados y que se sabe quiénes son por carabineros, abandonados porque son niños que han participado en algún hecho delictual y por lo tanto se le aplica el programa 24 horas de carabineros, que significa que se les identifica, se envía a sus municipalidades y las municipalidades lo envían al Sename. Y el año pasado, 18.000 niños que fueron identificados, nosotros pedimos recursos para realizar con ellos la terapia multisistémica, que es un programa de reinserción social. Y ese programa de reinserción social consiste en sacar a los niños de las drogas, sacar a los niños del alcoholismo, trabajar con su familia. ¿Sabes lo que hicieron los parlamentarios de la nueva mayoría? Se lo digo con el mayor respeto y cariño, y tú sabes la amistad que tenemos hace años, así que no te estoy metiendo en el saco. Miraron al techo. No, yo soy partidario que el Sename no existe, porque creo que eso ya no resuelve ningún escúchame, problema. miraron al techo. Mirar con el Sename. Al techo. No, yo les dije, plata. si esto vale, por favor, 30 millones de dólares. Y estamos hablando de rescatar 18.000 niños que son hoy día el semillero de chiquillos que por distintas razones, porque sus familias están destruidas, porque sus padres son adictos, porque por último la mamá no tiene tiempo, porque tiene que trabajar de estar con el niño. Y el niño entonces entra y roba en una bomba de benzina la primera vez. La policía lo identifica como es menor de edad y el sistema de responsabilidad penal juvenil funciona, un desastre que hemos pedido que se cambie, iniciativa del gobierno, no nuestra. Resulta que el niño se identifica. ¿Qué hace el Estado de Chile con ese niño? Lo deja botado. Entonces, cuando yo veo que se critica y se dice que la agenda corta no es la solución global, es que la delincuencia avanza, escúchame, en 3 rieles distintos. Un riel es la prevención, y la prevención significa trabajar sobre los niños, para rescatarlos del mundo del delito, para lograr que salgan de la droga, del alcoholismo, para indilgarles una actividad junto a su familia, y ha sido exitosísimo ese programa. ¿Por qué no lo aplican los gobiernos? Ah, porque nos renta políticamente, pues. ¿Y por qué nos renta políticamente? Porque el resultado de esto no se va a mirar en 4 años. Lo probable es que el resultado de esto sean 8 o 12 años. Entonces, a lo menos yo siento que tengo la conciencia tranquila, junto con mis compañeros de partido, de haber dicho, esto no podemos dejarlo pasar. Pero ¿sabe lo que pasa? Todos miran al techo. Senador, pero si no te se vas, resuelve perdona, entonces la el tema en el rehabilitación. proyecto, No, el tema de los niños. No, porque este proyecto es solo... Mira, yo te dije 3 rieles. Digo, el tema de esta diferencia que hay entre la exigencia legal de portar un carnet de identidad ahí y lo evidente, que va no a está establecer. No está resuelto. Hay un tema porque ahí se dice que el niño va a tener que tener una identificación. Entonces, como la norma dice además que los derechos, que cualquier control sobre un menor de 18 años tiene que hacerse respetando la Convención de los Derechos del Niño, significa que hay un proceso que se dice en la ley de capacitación y formación a la policía. Por primera vez en Chile. Por primera vez en Chile. Sí, pero en la práctica a un menor lo van a poder llevar igual a una comisaría y tenerlo retenido durante una hora. Va a existir, vamos al tema de fondo, va a existir. Es que este punto la obligación, es se lo voy a plantear. El tema de fondo es que la policía, por obligación legal, como no ha existido nunca, junto a la fiscalía y los jueces, van a tener que tener un proceso de capacitación adecuado para poder utilizar un instrumento de esta manera en forma correcta. Ahora, efectivamente, cuando hay un menor de edad que no tenga ninguna identidad, el policía va a tener que tener en ese lugar todos los mecanismos posibles para que el niño se pueda identificar. Si el niño no se identifica, puede estar en la hipótesis de un niño, entre paréntesis, que pasa muchas veces, que está en una medida de protección y el niño se fue del centro. Puede estar en la hipótesis de un niño que ha cometido una infracción legal y ese niño, como hoy día los centros casi no operan, está vagando por la calle. Y ese niño, perdóname, alguien tiene que hacerse cargo de ello o vamos a seguir viendo en las plazas a cientos de niños que están hoy día con medidas de control de protección, que son tribunales de familia, y que se escapan de las casas donde están y que han votado, y esos niños después son ¿quiénes? Los delincuentes peligrosos que nosotros decimos que lamentamos. Yo quiero saber qué más, trabajar en el semillero a los niños, porque el gobierno, el primer gobierno que tenga el coraje y tenga la personalidad de decir, no importa, no lo voy a capitalizar yo, no va a ser mi gobierno el que va a tener éxito, van a ser 2 gobiernos más, pero ¿saben? Tengo la conciencia tranquila que trabajé para no dejar abandonados a esos niños. Bien. Y eso no se hizo, Senador. ni ahora ni se hizo en el pasado. Francisco Vidal tiene una pregunta. Bueno, yo soy un caso raro, yo estaba de acuerdo con esto, fíjate.
O sea, si hubiera sido parlamentario hace un mes, yo hubiera votado por el control de identidad. Pero fíjate que escuchando y leyendo, y el otro día me impactó Harald Beyer, que lo entrevistaron largo en CNN, con la calma de él, y la comparación internacional hizo con Australia y con Gran Bretaña. Ese argumento me hizo mucho peso. ¿Y cuál es el argumento de fondo? De muchos, que teniendo una necesidad objetiva de aumentar la lucha contra la delincuencia, que es claramente la principal demanda de los chilenos. Fíjate que cuando se ha consultado sobre esto, otro día hay una encuesta, 76% de la población apoya el control de identidad. Pero creo que nos vamos a abrir un flanco tremendo. Ya te lo abriste. Por lo siguiente, porque Carabineros, años, que es la primera institución de mayor confianza y credibilidad. Yo siempre digo que cuando recorrí Chile como ministro, subsecretario, mira, mientras más grande, mediano, chico el pueblo, junto con el puente, el consultorio, la ambulancia, los carabineros. Así que a mí no me cuentan cuentos en eso. Pero creo que en una sociedad tan segregada, tan clasista como la nuestra, le vamos a hacer un daño. Porque se va a producir, más allá de tu registro, se va a producir. Porque vivimos la segregación. Francisco Vidal, Harald Beyer dice que en países donde existen disposiciones similares en espíritu, porque son, dice, mucho menos intrusivas que las aprobadas acá en la Cámara Alta, ellas solo han generado una focalización discriminatoria de las policías en jóvenes de origen socioeconómico desventajado o de minorías poco reconocidas. Pero no solamente el tema de la discriminación es lo que cuestiona, dice que hay evidencia que sugiere que esta medida es inefectiva en la reducción de la delincuencia, es decir, que tampoco cumple su objetivo. Yo estimo mucho a Harold, lo conozco mucho, lo defendí muy fuertemente cuando fue acusado constitucionalmente, gran amigo. Está profundamente equivocado. ¿Y sabes lo que pasa? Aquí yo encuentro que es súper legítimo que tengamos un debate sobre esto, y creo que es legítimo tener una posición distinta. Este es un tema súper debatido. Pero yo en mi caso estaba contigo y yo cuando uno entra, mira, cuando uno toma estas decisiones, no se siente dueño de la verdad ni tiene la soberbia de decir, pero lo tratamos de estudiar. Y tratamos de estudiarlo. Yo he dedicado parte importante de mi vida al tema de la seguridad ciudadana, traté de estudiarlo, hablé con el ministro del Interior, hablé con los ministros anteriores, vi con parlamentarios, o sea, con la práctica cómo operaba en los países europeos, y ha sido un instrumento útil. ¿Y por qué? Porque ha tenido claramente puesto el tema de la sanción al abuso. Pero yo quiero hacerme cargo algo que me hizo mi ex amigo que nos veíamos en el avión siempre, camino a la Araucanía. ¿Sabe lo que pasa? Ahora vuela en Sky y no puede volar. Yo vuelo en LAN con mayor prudencia. Hay una gran discusión que tú planteas y que afecta a los medios de comunicación. Se dice, la seguridad en Chile, la delincuencia, es producto de que los medios de comunicación difunden y por lo tanto crean la sensación de que la delincuencia es mayor de lo que es. Yo te voy a decir que categóricamente eso no es así. En Chile, yo no dije la encuesta, no, te dije que tú tocaste el tema, bueno, relevarlo, porque eso vale ese punto que es interesante. Mira, el tema, si tú ves las encuestas en nuestro país de Paz Ciudadana Adimar, Paz Ciudadana, yo soy miembro de su directorio, y yo te puedo decir que no porque sea yo miembro, sino que porque creo que es una institución súper seria, tiene muchos años. ¿Estaban en contra de esta medida? La directora ejecutiva sí. Y puede ser. Si también la leía, sabe mucho ella. Si yo digo que hay gente en contra, lo que pasa es que yo siento que hay mucha gente también que puede estar a favor y este es un tema discutible. Entonces yo no le voy a dar más mérito o menos mérito porque esté Harold Beyer en contra, porque la policía está a favor y yo te digo que el organismo especializado, pero no quiero distraerme. Estoy diciéndote que el año 2000, el 30% de la población reconocía que en los últimos 6 meses había sido objeto de un robo, como dice la pregunta, o intento de robo de su familia. Cuando hablo de robo, Andrea, estoy hablando de un acto que se realiza con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. No estamos hablando del hurto, estamos hablando del gallo que entra con pistola, que entra con palos, que le saca la mula al que está en la casa y lo hace en un local comercial, en la vía pública, o en la casa, en un local comercial o en la vía pública. Bueno, el año 2015, octubre del 2015, subió un 38,9%. O sea, hemos tenido un 27% de aumento, porque hay que mirarlo porcentualmente, en los robos. ¿Ese es un invento de los medios de comunicación? No es un invento. No, lo que se atribuye a los medios es que el nivel de percepción de miedo a la delincuencia es mayor que la victimización real. ¿Y cómo no vas a tener? ¿Y cómo no vas a tener? El tema que se impugna ahí a los medios de comunicación. Andrea, ¿cómo no vas a tener miedo
si según los datos oficiales del Ministerio Público, publicados en la web del Ministerio Público, el año pasado, entre paréntesis, quiero decirte que esto ha sido un fracaso para atrás de todo, ¿sabes? Yo aquí no vengo con el cuento que aquí hay más buenos ni más malos, y tampoco dudo de las buenas intenciones, pero deja terminar esto. El año pasado, 334.000 robos violentos se archivaron sin ningún resultado. O sea, hay 334.000 personas que en su casa, en la vía pública, en un local comercial, la asaltaron con pistola, con palo, la amenazaron o la golpearon, la intimidaron con un cuchillo, que a los 4 meses le llega una cartita del Ministerio Público y le dice: mi estimado amigo, hicimos todo lo humanamente posible, pero no sacó nada. ¿Tiene esa gente derecho a tener temor? Tiene derecho a tener temor. Ahora, ¿esos casos se cerraron por qué? Porque no existía información respecto a quienes estuvieron detrás. Porque no hubo una investigación capaz de identificarlo. Y por eso, Andrea, en esta ley... ¿Y el control de identidad preventivo cómo va a ayudar en eso, senador? Si es que no están identificados. Andrea, te lo voy a explicar. Por eso que la agenda corta son 35 cambios. Porque de los otros hay 25 que dicen relación cómo mejorar la investigación. Este dice relación con un tema distinto, que es cómo lograr fiscalizar para identificar a los 66.000 prófugos de la justicia en Chile, que la verdad que no son prófugos, son órdenes de detención en contra de prófugos, porque hay un prófugo que pueda tener órdenes de detención. Ese es el punto. Entonces, enfocan aspectos distintos. Senador, Catalina Parot tiene también comentarios. ¿Podemos hablar de otros temas con el senador? No, pero digo yo... Yo quería cambiar de tema. Y llevarte, Alberto, al tema de la Araucanía. Primero, porque tú te están planteando como candidato presidencial de Renovación Nacional. Eres un senador que ha estado durante muchos años representando a la Araucanía. Conoce en profundidad los problemas de pobreza, de delincuencia y de terrorismo que están afectando a la Araucanía. Entonces me gustaría saber, porque hemos visto que muchos gobiernos han fracasado en resolver este problema. Entonces me gustaría saber, si tú fueras presidente de la República, ¿cuáles serían las medidas que tomarías para resolver o para darle un cauce a resolver el conflicto de la Araucanía? Te agradezco sinceramente la pregunta, porque hay un error en los políticos hoy día, que es simplemente ser diagnosticadores y comentaristas de una realidad dramática que es la Araucanía. Nosotros tenemos nuestra propuesta por la paz social en la Araucanía. ¿Que se la entregaron al interior? A la presidenta. Ya. Esta propuesta por la paz social en la Araucanía, que es una de las más completas que se ha presentado, no es mérito mío. A mí me tocó ser, como bien dice, el líder del grupo que lo llevó adelante. Pero en esta propuesta trabajaron el expresidente Lagos, colaboró, yo se lo agradezco infinitamente porque me corrigió aspectos que eran relevantes, el expresidente Frey, el expresidente Piñera, el obispo de la Araucanía, el monseñor Vargas, el presidente de las iglesias evangélicas en la Araucanía, que es una zona de muchas iglesias evangélicas, Neftalí Silva, y lo más importante, más de 100 líderes mapuches y agricultores, Hilario Wirilev, presidente del CORE, tú lo puedes conocer, una persona que no es de mi sector, y así como ellos, muchos líderes mapuches, muchos líderes de agricultores, y durante 6 meses trabajamos esta propuesta que pretende ser un paso, una contribución. ¿Cuál es el centro de esa propuesta? 4 materias. Primero, definamos la política de entrega de tierras. Es inconcebible que en Chile no tengamos una definición sobre la política de entrega de tierras. ¿Cuántas son las tierras que el Estado de Chile efectivamente, en virtud de los títulos de merced, le corresponden a las comunidades mapuche? Las comunidades mapuche las van a recibir cuando van a tener la opción de poder, por ejemplo, tener una compensación distinta a la entrega de tierra. ¿Cómo vamos a resolver el conflicto cuando hay una familia de agricultores que tiene hace 100 años las mismas tierras y que están inscritas en el conservador de bienes raíces a nombre de ella, que se saca la mugre? Entonces, aquí se plantean los caminos para avanzar en esa solución. Segundo, la pobreza rural. Nosotros planteamos como camino todo lo que es la Corfo rural, que es la concentración en un organismo del Estado de todas las políticas públicas, porque no se le puede aplicar las normas de la economía social de mercado a la pobreza rural. Y el que no lo entienda, no entiende nada de lo que pasa en el campo en Chile. Esa es una zona donde tiene que haber una institución fuerte, por supuesto no con pitutos políticos, que pesque todos los programas que existen de INDAP, de la CONADI, y diga, ¿sabe qué más? Vamos a ir a trabajar en serio el campo, no solo para los mapuches, sino que para los parceleros no mapuches, porque no hay ni una distinción. Tercero, la participación en Chile de la institucionalidad mapuche, la participación de los mapuches en la institucionalidad chilena. Es inconcebible que nosotros tengamos cuotas de parlamentarios de origen indígena en Chile, porque hoy día, ¿quién es el líder indígena? Pues? ¿Cómo sabemos si son 3.000 y tantas comunidades y cada una son por sus características individuales? ¿Qué hizo New Zealand, Nueva Zelanda, con los maorí?
lo que hizo fue darle cupos parlamentarios y por lo tanto tienen sus autoridades. En cuarto lugar, un respeto irrestricto a todo lo que son sus tradiciones, cultura, porque entendamos, en Chile somos multiculturales. Y quinto, para terminar, tú me la dijiste, y la quinta cosa es la violencia en su doble dimensión. ¿Cómo aislar a los grupos violentistas que de manera cobarde atentan en la Araucanía contra moros y cristianos, entre ellos propios mapuches, y pretenden arrogarse la representación del pueblo mapuche sin tenerla? ¿Cómo los aislamos? Y en segundo lugar, ¿cómo indemnizamos a las víctimas de la violencia? ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque don Enrique Silva Sima, viejo al que ahora, yo le digo viejo con cariño, al que adorábamos todos, porque era uno de los grandes próceres de este país, dijo, aquí hay una falta de servicio del Estado. ¿Y saben qué más? Cuando la víctima es Juan Carlos Curinao Mapuche, a quien le queman su maquinaria de la manera más cobarde, o la víctima es la familia Luxinger Macay, esto es una falta de servicio del Estado. Y por lo tanto el Estado tiene que hacer, igual como la Comisión Rettig, tiene que hacer comparecer, que es lo que planteamos nosotros, igual como la Comisión Rettig, que comparezcan ante un grupo de personas honorables y le digan, mire, a mí me quemaron, yo traía el caso, fíjate, dramático, Cecilia Jara Yancabil, senador, la quemaron igual sus bienes. Entonces, finalmente nosotros lo que decimos, termino en 5 segundos, juro por Dios, lo que nosotros decimos es que se haga un auquín, que es un consejo en donde los mapuches elijan a sus propios pares, ellos democráticamente. Perfecto. Los agricultores a sus pares, el Estado te presente y esta materia se dialoguen y se resuelvan con un análisis político que no va a ser fácil, pero que va a ser posible. Senadores, que tenemos hartos temas que conversar, no se nos quiere ir ninguno, y lo decía Catalina Parot, usted que está con intenciones de ser candidato a la presidencia. Ha habido toda una polémica al interior de Chile Vamos respecto a cuál va a ser el mecanismo que va a ser utilizado, quién va a ir, si va a haber primarias o primera vuelta directo a los candidatos. Vamos a revisar una nota al respecto y ya seguimos comentando aquí en Estado Nacional. Yo tengo una pregunta. Ahí ve a un tipo como cualquier otro lustrándose los zapatos. Hola, ¿cómo están? Bien. Como cualquier otro, si en bola, ¿quién no ha querido ser presidente? Ya, que esté bien. ¿Están todos contratados? ¿Te gusta como candidato? Para alcalde, sí. ¿Le sacó una foto? Claro. ¿Por qué le sacó una foto? Para un recuerdo. Pero para el recuerdo está quedando hoy Manuel José Osandón como el hombre que ha propuesto que RN no realice primarias y lleve candidato de sus filas a primera vuelta. El problema es que era buena foto la que sacó ahí de Osandón lustrándose los zapatos, entonces perderla no sería bueno. No. Sí, tiene que estar que esa foto podría perderse, pues en Chile Vamos. Según la información que yo tuve, se discutió en 5 minutos de 9:15, 9:20 cuando se iban yendo todos en la última reunión. Yo creo que eso no le da mucha seriedad. En rigor, le da seriedad a lo dicho en el mismísimo lanzamiento del bloque opositor. Tenemos resuelto en Chile Vamos que habrá primarias presidenciales en junio del 2017. Pero, ¿es la idea de Osandón tan inconducente como para echarla por el resumidero del baño? En la comisión como política que tiene Chile Baño. Te salió un Chile Baño, bueno, malo. Chilevano. Chile Vamos. Creo que no hay una primaria más importante y más grande que la elección misma, porque ahí tenéis que ganar o ganar. En su mismo bloque, donde ya suenan nombres como José Antonio Cast en la UDI, Osandón Espina Chaguán por RN, Felipe Cast en Evópoli y Sebastián Piñera en el inconsciente de todos, ahí en Chile Vamos, hay quienes le torpedean. A Osandón le falta un poco de madurez en términos de comprender que en una primera vuelta que lleguen los 4 candidatos, probablemente las heridas van a ser muy profundas. En muchos países la primera vuelta es una suerte de primarias, entonces no es tan traumático como todos lo plantean. La experiencia que tuvimos con Lavín y Piñera fue buena. Experiencia no tan suave e inocua para los protagonistas en su momento, claro. A partir de ahora, la Alianza por Chile tiene 2 candidatos presidenciales. ¡Ahora te toca a ti! ¡Ahora te toca a ti! El Consejo General de Renovación Nacional no proclamó a Joaquín Lavín, levantó la candidatura presidencial de Sebastián Piñera. ¿Quién es el mejor candidato de la Alianza? Sebastián Piñera, 67,6. Una vez más, Sebastián Piñera se transforma en un factor de división dentro de nuestro sector. La mejor primaria, la más transparente, la más participativa, en que todos los chilenos pueden expresar su voz, es el 11 de diciembre. Pero el punto de partida de un camino que terminaría con uno de los suyos en Palacio, aunque ya ahí está el peligro 4 años después. El riesgo del mecanismo de ir a primera vuelta directo, la idea con la que Osandón remece el ambiente. Si uno de verdad está seguro que va a ganar una primaria, ¿para qué evitarla? Entonces uno lo que se pregunta, bueno, ¿qué? ¿Vio una encuesta y no le va tan bien? Yo planteé esta idea, que para mí es
es dura porque es ir a la presidencial, es competir con todo el billete y todos los poderes fácticos. Yo diría que un mecanismo elegante de resolver el conflicto con Piñera y no tener que estresar a su electorado en tener que decidir entre uno y otro. Bien, volvemos con el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina. Volveremos otra vez. ¿Volverá, senador? Volveremos a ser grandes. ¿Qué le parece? Grande como fue el ballet. Eso está un poquito Ahí lejos. nos vamos a meter en un tema más complicado ahí está metiendo en un tema muy bueno. Chile Se va a Vamos. agregar otra línea de conflicto a Chile Vamos con esa última cantita. Hay derecho a hacer. Senador, vamos Yo a, recuerdo aparte que de Juan lo que ganamos veíamos, 5-4. a la discusión respecto a lo que está pasando al interior luego de las declaraciones del senador Osandón respecto a llevar un candidato directamente a primera vuelta sin primarias. ¿Cuál es su visión respecto a este punto? ¿Estaría dispuesto a ir directamente a primera vuelta a una competencia con la UDI, por ejemplo? Sí, estoy dispuesto a ir a todas las competencias. Y yo me tuve... Porque, ¿yo por qué voy a competir en la primaria presidencial de mi sector? Vaya a tener 2 primarias. Por supuesto, pues. Y me parece muy bien. Sí, está En bien. primer lugar porque tengo la experiencia y los años. Fui diputado por Ñuñoa, conocí lo que es la pobreza detrás del Estadio Nacional, en las poblaciones Ezequiel González Cortés, Rebeca Mate, Rosita Renal, que es dramática. Viví todo lo que es la realidad de Ñuñoa, todo lo que es la realidad de los adultos mayores con la pobreza oculta de Providencia. Y mi mayor escuela han sido los años en la Araucanía, donde he visto lo que es el mundo rural, el campo, la gente... Ya. Entonces, pero para dejarlo bien en claro, usted no considera que sí, senador, no considera que es un requisito indispensable una primaria al interior de Chile Vamos o no. Esa es la pregunta. Yo creo que lo ideal es que nosotros tengamos una primaria de todas maneras. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando uno es candidato de un partido político, yo lo que creo que Renovación Nacional tiene que resolver es el candidato de Renovación Nacional. Entonces yo le pido a mi amigo Sandón que no sea pitonizo, porque él permanentemente está diciendo que yo no voy a competir con Sebastián Piñera. Claro. Entonces yo le diría que... Dice que esto es una movida nomás. ¿Sabe lo que pasa? Yo le tengo harto respeto, creo haberme ganado mi respeto. He sido un parlamentario que he participado en todos los proyectos de ley de este año en el Congreso, los más relevantes e importantes. A él no lo he visto con la misma participación. Me encantaría que estuviera muy metido en la agenda corta de la delincuencia, me encantaría que estuviera metido en todo lo que fue la reforma laboral, en la discusión que se llevó adelante en el tema tributario y en muchos proyectos que se están viendo. Entonces yo le digo que él no entre a descalificar, porque yo no voy a aceptar que él diga, aunque lo diga en el mejor tono, que yo soy una especie de candidato tapado para la elección de Piñera, porque esa ofensa no se la voy a aceptar. Tengo mis años y no... Bueno, él dice eso. Bueno, no sé, pero no, yo tengo el derecho a decir que no se lo voy a aceptar, porque la arrogancia, la prepotencia y la soberbia en política de creerse el mejor de todo no funciona. ¿Y a quién le atribuye eso, esas declaraciones del senador Osandón? Él tendrá que contestarla. Yo contesto por mí. Solo que es primera vez que yo salgo a decirle que ese lenguaje descalificatorio de sentirse que él es el que le arroga los papeles a cada uno. Yo creo que lo que conviene para nuestro sector es que exista una primaria abierta a la ciudadanía de Renovación Nacional. Y yo pido que él vaya a competir porque yo voy a competir. Y que esa primaria voten todos los chilenos. Yo saber qué sienten los pescadores del sur, qué siente la gente del norte, y que el candidato de mi partido se elija en una primaria abierta a la ciudadanía. Resuelto el candidato de Renovación Nacional, va a venir la segunda primaria legal, que es legítima. Y en esa primaria legal va a competir el que gane de Renovación Nacional, va a competir Sebastián Piñera, va a competir Kast, y me parece estupendo. Y a la pregunta, si yo voy a competir con Sebastián Piñera, quiero decir que uno, le tengo un cariño infinito a Sebastián Piñera. Creo que fue un muy buen presidente, lo considero un muy buen amigo. Pero creo sinceramente que yo puedo hacer hoy, con la mayor modestia del caso, pero lo digo con la mayor firmeza, puedo hacer un mejor gobierno. Y él tiene derecho a creer lo contrario. Y si gana él o gana Sandón la de Renovación Nacional, los voy a apoyar porque mi credencial de lealtad partidaria a mi sector no la puede poner nadie en duda. Y la pregunta de ¿por qué no ir a primera vuelta? Porque yo creo que si hay un capital que en la centro-derecha vale oro, es el concepto de la unidad. En nuestro sector político, ir divididos a una primera vuelta con varios candidatos es un factor que va a generar, que es legítimo, pero va a generar un cuadro de confrontación que se puede producir en la primaria, pero en menor grado cuando va a una primera vuelta. Lo ideal es llegar a ocurrió el 2005. El 2005, al revés de lo que hizo Sandón, lo que ocurre, yo era jefe político de la campaña Piñera. Ahí llevamos 2 candidatos, sacamos 48%. Y Bachelet sacó 45. 44, porque ahí lo discutimos entre los dos. Y resulta que cuando nosotros fuimos a la segunda vuelta, producto que habíamos llegado con 2 candidatos, bajamos 4 puntos, según me recuerdo. Y nos ganó Bachelet. Entonces, el sentido de unidad me dice a mí que es preferible que los procesos legítimos, democráticos, anteriores que se realizan, que son
las primarias de los partidos se realicen y que posteriormente lleguemos con un candidato a primera vuelta y ahí veamos quién tiene más votos y el que pierde le dará la mano al otro y lo apoyará y el que gana sabrá recibir con humildad el apoyo de los demás. Bárbara Figueroa, un minuto. Que tenemos Difícil, muy poco tiempo. difícil Bárbara, un minuto, vamos a tener pero que... yo... Se le acaba, la franja espina. Yo creo que, claro, yo creo que... ¿Por qué me están retando? Mira, voy a tratar de tomar rápidamente los dos temas. O sea, yo creo que acá hay un diagnóstico que espero que sea compartido por todos, y es que la desigualdad es el gran problema que enfrenta nuestro país y el mundo hoy día, no solamente nuestro país. Incluso en materia de las crisis económicas, uno de los factores que sea, no solamente por parte de un sector del mundo de izquierda, sino que lo ha dicho incluso economistas, uno de los grandes factores para efectos de este proceso ha sido precisamente el crecimiento de la desigualdad y la acumulación de unos pocos de grandes cantidades, sumas de dinero, entre otros. Entonces, ahí uno puede tener diversos caminos. Hay algunos que podrán tener caminos más integrales, pueden haber agendas cortas, agendas largas, pero ciertamente que en ese marco uno no podría estar de acuerdo con que la agenda corta sea lo que se coma el debate. Y lamentablemente hoy día es así, yo por eso no comparto el criterio del proyecto de ley de control preventivo. No porque no pudiera ser a lo mejor una norma evaluable, pero no en un contexto como el de hoy. Hoy día lo primero es tomar medidas sobre otros grandes temas que enfrentan a nuestro país a una desigualdad potente, para luego pensar en otras medidas, una vez que resolviste los temas pilares o los temas de base. Entonces, en ese sentido, si uno parte de la lógica de que lo efectivo hoy día es la política de represión por sobre la de las políticas sociales, a mí me parece que se equivoca el camino. Y ahí yo me pregunto, metiéndonos en el tema presidencial, a propósito de las primarias, o el debate que tengan que enfrentar como sector, bueno, ¿cómo se hace cargo este mundo de la derecha de su incapacidad de ser dialogante con materias como, por ejemplo, lo discutíamos recién, la reforma laboral, donde votaron en contra, las políticas de gratuidad en educación? Porque uno puede decir, miren, podemos estar más cerca, tenemos que ir a la respuesta porque no vamos a alcanzar. Podemos estar más cerca o más lejos de las políticas sobre la agenda corta. Bárbara, pero estar lejos en estas otras materias, ¿cómo lo resuelve la derecha? Más allá de quien sea el candidato. Porque sin eso tenemos un lío. Te contesto. Yo hazlo cortito para que tengamos más preguntas. Creo que las dos materias es perfectamente con buena voluntad llegar a acuerdos y si hay diferencias, son diferencias legítimas en democracia. Yo siento que en materia laboral, si hubiese existido menos tosudez de parte de gente de gobierno, podríamos haber llegado, en mi opinión, a un punto de encuentro que habría sido bastante más razonable. Segundo, en lo que dice relación con las desigualdades, que tu pregunta de fondo, yo partí señalando que el tema de la delincuencia no es un tema que se resuelve con el control preventivo de identidad. Es un instrumento dentro de una batería de materias, entre ellas muchas sociales, que nos permiten enfrentar la paz social de manera mucho más profunda y estable que simplemente con una medida de carácter legislativo. Bien. Pero si uno rechaza la gratuidad y aprueba el control preventivo, ¿cómo voy a entender a qué le doy? Bien, nos comenzamos a despedir ya de este Estado Nacional. Senador Espina, lo último, sí o no, ¿le gana al senador Sandón? Yo estoy absolutamente convencido que sí, que si la elección es en el Consejo General del Partido, le gano. Y si es una votación abierta a la ciudadanía, también lo gano. Así es esto. Bien, pues senador, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias a nuestros panelistas, ustedes, por supuesto, en las casas y que tengan un lindo He domingo. despertado completamente. Recién.